gracias Jordi, muchísimas gracias Javier. Este es un espacio que Selva de Sueños como organización ha ido creando para generar dos cosas. Primero, la conexión con personas especialistas que pueden brindarnos sus conocimientos y además acercarlos así a nuestros jóvenes de la Selva Central. Y además como un espacio que nos ha permitido ir recaudando fondos para poder continuar con nuestro proyecto en la Selva Central. Este foro digital, llamado El Turismo como Herramienta Económica y de Transformación Social, tiene justamente a dos grandes representantes que nos van a hablar de sus experiencias a nivel país, a nivel provincia, con respecto de el turismo y cómo él mismo ha ido marcando y demarcando su economía. Así que vamos a recibir de ellos muchos tips. Estamos encantadas con eso y muy agradecidas además. Me toca presentar a Javier Bereche. En verdad que aquí hay una gran lista. Javier tiene muchas cosas dentro de su propia lista de vida, de su línea de carrera. Agradecida siempre por su colaboración. No es la primera vez que colabora con Selva de Sueños. Él es actualmente el cónsul honorario de Finlandia para la ciudad de Piura y es el presidente de la Cámara de Comercio de Piura. Además es profesor universitario de marketing para la UDEP. También es el gerente regional para la zona norte de Telefónica del Perú y es miembro del directorio del Hub UDEP. Así que con ustedes dejo a Javier Bereche para que pueda iniciar su presentación. Muchas gracias, Ann, por la presentación. Un saludo, Jordi, un saludo para todos los del turismo como una herramienta de inclusión, ¿no? Como una herramienta de sostenibilidad, como una herramienta de transformación cultural y social de una población. Pues para nosotros es sinónimo, ¿no? de poder comentar un poco el proceso y la evolución que hemos vivido en el norte del país. Piura es una región de 1.850.000 habitantes, está al norte del país, al norte del Perú. Tenemos frontera con el Ecuador, por lo tanto somos una región bastante calurosa, ¿no? Cálida, con sol todo el año, y esto permite el turismo de playa. Además contamos con corrientes oceánicas que permiten que nuestro litoral pues sea propicio para los deportes del surf, ¿no? y ser sedes también de campeonatos nacionales, por ejemplo, de tabla, ¿no? Entonces, por nuestro litoral es pase obligado de las ballenas, ¿no? Entonces, somos zona de avistamiento de ballenas, ¿no? Eso también es un gran atractivo turístico, porque así como en Alaska, ¿no? uno viaja, o en el polo sur o norte viaja solo a avistar ballenas, pues nosotros ofrecemos también avistamiento de ballenas desde el litoral, ¿no? Cosa que es muy bonito y es un contacto con la naturaleza pura estupendo, ¿no? Entonces, el turismo de playa, ¿no? es todo el año. Tenemos sol todo el año. Somos una región que nos enteramos de que estamos en invierno solo por las noches, porque siempre al mediodía, pues, o estamos a 30 grados o sobre ellos, ¿no? Por tanto, el verano para nosotros es prácticamente todo el año, ¿no? Como Piura, nosotros fomentamos también, sobre todo en esta época de COVID, ¿no? Los peruanos han salido, luego de la cuarentena obligatoria, o el confinamiento, hemos salido a hacer turismo muy corto, de muy cortas distancias, ¿no? Por tanto, los peruanos hemos incentivado mucho el turismo interno, ¿no? Hacia las playas, y eso ha permitido que en las playas empiece a reactivarse los negocios ahora mismo, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Eso es muy bueno, ya encontrar negocios que han podido cumplir protocolos de bioseguridad, cumplir todos los requisitos que el Ministerio de Salud peruano indica para poder reactivarse, ¿no? También se están buscando algunas otras herramientas o instrumentos que reactive todo el sector, ¿no? Porque turismo no solamente es hablar de hotelería, ¿no? No es solamente hablar de asentamientos turísticos o reservas, sino también hay que hablar de gastronomía, que en el Perú es realmente una capital, ¿no? En Latinoamérica en lo que es gastronomía.
gastronomía. Y ahí, pues, estamos incluso, ¿no?, en esta transformación que nos ha obligado el COVID, tratando de incorporar herramientas digitales que puedan hacer entender a nuestros pequeños inversionistas del rubro de gastronomía que el COVID vino para quedarse, ¿no?, y que seguramente la mitad de nuestra operación será presencial y la otra mitad tendrá que ser digital, ¿no? Entonces, estamos incursionando en e-commerce con tiendas virtuales, uso de redes sociales, uso de herramientas digitales y sobre todo muy los smartphones, bastante alta, ¿no? Y eso facilita que los negocios digitales pues, puedan fluir en esta época de conceptos como fintech o pasarelas de pago digitales, ¿no? Tener contactless en los deliveries son conceptos que los estamos incorporando a una velocidad pues casi inmediata, ¿no? Porque se ha entendido que los negocios también del sector turismo necesitan de una transformación digital para poder sobrevivir, porque esto no es algo que vino, no tiene una temporalidad corta, sino estamos entendiendo que esto va a tener una permanencia muy larga, ¿no? En ese sentido, y en ese contexto, por favor, Ann, si me puedes decir cuánto tiempo tengo yo para un poco organizarme en los temas que había anotado. No, de aquí en adelante 15 minutos todavía, Javier. Ya, perfecto. Entonces, yo quería comentar, ¿no? Elementos que me parecen fundamentales, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hay que tener cuidado? ¿Qué cosas hay que tener cuidado y hay que ponerle foco al momento de hablar de turismo y con una visión de transformación cultural y social de las zonas donde se interviene en turismo, ¿no? Para mí el primero es sostenibilidad, ¿no? El turismo tiene que ser voy a poner el ejemplo en nuestras playas, tiene que ser una actividad que propicie el cuidado de los recursos naturales, porque son justamente los recursos naturales la materia prima del beneficio comercial. Entonces, si entendemos eso, lo primerísimo que debiéramos construir, estructurar, son modelos de negocios turísticos que cuiden justamente la materia prima natural, ¿no? Las empresas de turismo, para operar con sostenibilidad, a veces lo entienden y a veces no, porque la sostenibilidad no te reditúa al corto plazo, ni al mediano a veces, sino a largo plazo, ¿no? Y esos beneficios los encuentro seguro en la siguiente generación, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque eso es parte de un modelo sostenible que beneficia a las nuevas generaciones y así justamente, sostenidamente, el turismo puede aportar en la transformación de una población, ¿no? Y para tener ese elemento de sostenibilidad, necesitamos incorporar nociones de innovación en los modelos de negocio turísticos. Necesitamos adquirir tecnología nueva, tecnologías limpias, necesitamos cambiar los procesos que nos lleven a justamente intervenir turísticamente en poblaciones, pero cuidando los desechos, cuidando con energías limpias, ¿no? Lo que no puede pasar, por ejemplo, y pongo como ejemplo nuestra geografía, es que nuestras playas se ensucien, se contaminen, o que las ballenas pues no tengan un paso libre para poder circular frente a nuestro litoral, ¿no? Esos son, o que pongamos marinas para poder hacer deporte acuático que cambie el sentido de las corrientes oceánicas, porque todo eso es nuestra materia prima. Entonces, si entendemos que podemos usar tecnologías y podemos usar nuevos procesos para que justamente la materia prima, que es la naturaleza, no se afecte por la intervención turística, como por ejemplo hacer carreteras que contaminen una reserva natural, porque los motores y la combustión contaminan, y hacerlas con cuidado de no malograr el medio ambiente. Entonces, son conceptos que son fundamentales y seguramente obvios de entender, pero que no siempre se tienen en cuenta al momento de intervenir turísticamente en una región. Por lo tanto, yo pienso que en Piura se está entendiendo cada vez más esto y es parte de esa transformación cultural y social de las zonas donde se avanza con el turismo. Otro punto importante es la parte del usuario, ¿no? Los turistas van y vienen a diferentes zonas, pero el turismo exige consumo. Digamos, una noción fundamental. El turismo concluye, ¿no? Termina en consumo. Y ese consumo tiene que ser responsable, ¿no?
Y me refiero al uso, por ejemplo, de desechos, me refiero al uso del agua, ¿no? Las zonas turísticas más anheladas generalmente son las más rurales en Latinoamérica. Y las zonas rurales generalmente son las más pobres, donde encuentras los servicios no siempre al 100%. Y el sentido, el concepto, el común denominador es la escasez. Escasez de agua, escasez de energía o escasez de servicios públicos. Entonces, ante un escenario de escasez, la contraparte turística que debe fomentar esto es la responsabilidad en el uso, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que es importante, ¿no? Importante, importante resaltar. El turismo es positivo porque el turismo nos reactiva, el turismo nos da muchas fuentes de trabajo. El turismo cambia culturalmente una región, el modo de educar a las personas cambia positivamente, ¿no? Comentaba, por ejemplo, que en poblaciones como Máncora, Punta Sal, Zorritos, que son playas, ¿no?, de verano, en muchas escuelas la enseñanza es ya bilingüe y son públicas. Y son pequeñas escuelas, no tan conocidas, pero que dan mucho gusto ver que se adaptan, ¿no?, la nueva forma de enseñanza hacia la nueva realidad productiva de la zona, que es el turismo. Entonces, el turismo es algo positivo porque sí transforma la manera como uno vive, ¿no? Y incluso los índices de calidad, de trato, de cordialidad dentro de la forma de convivir de las personas también cambia, ¿no? A diferencia de una zona que no tiene turismo. Entonces, es importante entender que el acompañamiento de una zona donde se va a ver adecuadamente a los turistas que, ¿no? El elemento de satisfacción del visitante también es importante, ¿no? En contraparte del cuidado del visitante, que el cuidado que debe tener el visitante al momento de hacer turismo en una zona reservada. Recomendaciones, ¿no? Yo me había anotado varias, ¿no? Por ejemplo, el uso adecuado de los recursos naturales, ¿no? Y el tema de el uso de desechos me parece muy importante, el tema de contaminación y cuidado y la limpieza de las ciudades donde uno pretende hacer negocios de turismo, ¿no? Hay un elemento que me parece también fundamental, el valorar el negocio local, y eso es importante. Es decir, la regulación debe ir también de la mano en zonas de intervención turística donde el primer beneficiado sea el poblador de la zona, ¿no? ¿Qué vemos en Latinoamérica? Vemos una zona de reserva o una zona turística interesante donde los primeros que llegan, y está muy bien porque generan también cosas positivas, son las grandes cadenas hoteleras. Y eso no está mal, pero debe ir acompañado también de un crecimiento local. El turismo debe ser un elemento de desarrollo económico local, ¿no? No internacional, sino local, ¿no? Entonces, las zonas de reserva, las zonas de intervención turística, son las que deben beneficiarse primeramente con buen empleo, con trabajo moderno, ¿no? Y también con empresarios locales que puedan hacer surgir sus negocios en su mismo pueblo. El turismo es interesante en América Latina porque te reduce la migración de la gente. Y para ustedes será muy conocido que en Latinoamérica vivimos estos procesos, o en zonas en vías de desarrollo, países en vías de desarrollo, vivimos estos procesos de migración que tristemente pues acontecen todos los días. El turismo hace que la migración disminuya, porque el turismo genera fuente de trabajo, pero también un sentido de identidad de tu pueblo, ¿no? Si tú tienes la dicha de vivir en una zona donde existen maravillas turísticas, pues el sentimiento de orgullo te hace justamente trabajar en, en ese prestigio que tu zona va ganando y en el aprovechamiento de ese potencial turístico que se vuelve a la vez comercial. Entonces, ahí hay una transformación económica de la zona, pero una transformación también social, ¿no? Al hacer que la gente quiera quedarse en su población y no emigrar a otro lado. Finalmente,
¿qué impactos yo veo en el turismo tomando como referencia el norte del país? Es un motor económico, definitivamente. El turismo es el motor de desarrollo no solamente económico, sino también social. Pero además yo le agrego el componente local, ¿no? Es verdaderamente una actividad que hace que se devuelva en la misma población aquellos flujos de dinero que además activa la rueda de consumo local dentro de las poblaciones. Genera empleo, y aquí hay que cuidar que genere empleo moderno, que genere empleo con equidad para hombres y para mujeres, con igual pago y con igual oportunidad de trabajo. Las mujeres no solamente deben hacer los trabajos menos aprovechados y más bien al revés, más aprovechados por los varones. El turismo debe generar estas oportunidades también y es una oportunidad para generar igualdades, trabajo formal y no trabajo informal, porque si lo hacemos de manera informal, pues eso al final reditúa en una mala experiencia para los visitantes. El turismo, nuevamente y como conclusión, evita las migraciones y se aumenta el valor del pueblo, el orgullo por el prestigio que el pueblo va ganando. Impulsa actividades productivas. El turismo genera entre 10 y 13 actividades productivas paralelas y las hace andar, y la industria del transporte y la industria de la alimentación pues se echan a andar también con el turismo. El turismo revaloriza los recursos locales autóctonos, que eso es algo también que no se debe perder, porque esa identidad, ¿no?, cultural y esa vivencia cultural es algo que debe prevalecer, porque además es materia prima que beneficia económicamente a los visitantes que quieran elegir como destino una región. Mejora el nivel cultural y educación local, de todas maneras, y equilibra la balanza de pago de las localidades. En Piura se recibe mucha divisa por el turismo, pero también el piurano sale y gasta en otras regiones. Entonces el turismo es nuestro mecanismo de balancear esos flujos de dinero. Y por último, aparte de que he tocado el tema de la revalorización de la tierra, porque las tierras con turismo cuestan económicamente más, una propiedad se valoriza más y eso hace que culturalmente, socialmente, tú tengas una propiedad que antes valía 10 y si se activó una intervención turística potente, ahora vale 1000, ¿no? Aparte del valor económico, pues también genera aumento de demanda de las tierras, ¿no? Y eso va elevando económicamente, valga la redundancia, la economía de las poblaciones. Modernizando además la infraestructura, ¿no? Modernizando la infraestructura de la ciudad, teniendo mejores servicios, no solamente para los visitantes, sino también para los lugareños, ¿no?, que tienen que gozar o tendrían que gozar de mejores servicios públicos, de mejor seguridad, de mejores atenciones en salud, etc. Entonces, como resumen esas conclusiones, me parece que el título que me proporcionaron para desarrollar sobre turismo y transformación cultural, social, económica, sí, efectivamente es una herramienta que mucho más ahora, ¿no?, en esta situación en la cual no se sabe cómo vamos a terminar, pues pueden ser unas palancas de desarrollo sin lugar a dudas en el mundo. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por todo lo que nos has comentado. Creo que va a ser de suma importancia, no solamente creo que para nuestros jóvenes en la selva, sino para muchas personas que están en el marco del turismo actualmente y están viendo cómo reinsertar y reactivarse en todo caso dentro de esta economía pandémica, post-pandémica. Muchísimas gracias. Denme solamente un segundo. Que ahora me siento doblemente presionada entre el vivo entre nosotros y el vivo en Facebook. Un momento, por favor. Creo que estamos aquí. Sí. Voy a darle el pase a Sonia Babani, presidenta de Selva de Sueños, que va a hacernos un pequeño resumen y luego va a darle pase y presentar a Jordi Gallardo. Sonia. Hola, buenas tardes, buenos días al otro lado.
Antes de presentar a Jordi, quería presentar un poco nuestra ONG, que nace también pues, a raíz de un emprendimiento, en este caso un emprendimiento social. Selva de Sueños está formada por personas de 6 países, de Andorra, España, Nicaragua, Perú, Uruguay y Panamá, que no me deja ninguna. Y nace pues, a raíz de un voluntariado. Nuestra acción social está centrada en Perú, en la selva central de Perú, concretamente en la zona de Junín, Satipo y Mazamari, ofreciendo becas a estudiantes de la zona para que puedan seguir estudiando y puedan ser el futuro de sus zonas, porque nuestra idea no es crear estudiantes migrantes, sino que ellos se queden a estudiar en la selva y que al final su desarrollo profesional y su futuro también sea en la selva. Por eso también para nosotros es uno de los pilares importantes, es el emprendimiento, porque nosotros dentro de nuestro programa de acompañamiento en los becados, pues intentamos también orientarles en ese sentido y ayudarles, y también, bueno, es el motivo por el que hemos puesto en marcha este concurso de emprendimiento que estamos llevando a cabo desde hace aproximadamente un mes. Otro de nuestros pilares o otra de nuestras herramientas es el ayudar directamente a las comunidades nativas de la zona con proyectos sociales para crear, bueno, pues para que sean comunidades sostenibles y que tengan una economía, una autoeconomía, que se puedan autoabastecer con sus propios recursos y ayudarles a crear otros. Básicamente esos son nuestros 2 grandes pilares. Y dentro de las acciones de cualquier ONG pues está la de recaudar fondos, y claro, evidentemente con el tema de la pandemia pues hemos tenido que reinventarnos, y durante la pandemia pues creamos lo que llamamos Selva Digital. A raíz de Selva Digital nacen estos foros que estamos llevando a cabo desde hace unos meses, que hemos venido haciendo desde julio. Y nada, pues agradecer tanto a Javier como a Jordi que estén participando hoy con nosotros en este pequeño espacio. Y nada, sin más dilación paso a presentar a Jordi, que es nuestro siguiente ponente de hoy. Jordi Gallardo es andorrano, ha sido profesor de historia y además también director del Departamento de Patrimonio Cultural en Andorra, y empezó su trayectoria política en 2003 siendo presidente de los Jóvenes Liberales de Andorra. Luego pasó a ser secretario de la organización del Partido Liberal, consejero general y presidente del grupo parlamentario desde 2017 a 2019. Ahora mismo es presidente del Partido Liberal de Andorra y además ministro de Presidencia, Economía y Empresa del Principat de Andorra. Y nada, te doy paso, Jordi, para que nos cuentes todas esas cosas tan interesantes de nuestro pequeño gran país. Hola, muchas gracias, Sonia. La verdad es que cuando uno mismo escucha un poco su trayectoria, se empieza a sentir ya muy mayor. y la verdad es que, bueno, tiras la vista atrás un poco y te das cuenta que los años pasan muy rápido para todos, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me hace especial ilusión poder colaborar con este proyecto tan fantástico y con ese objetivo pues, de compartir conocimiento con los jóvenes estudiantes de la selva de Perú, que es un país que tuve la oportunidad de conocer pues, este mismo año. Tuve la primera visita que pude realizar de manera oficial a Lima, y la verdad es que quedé prendado de lo fantástico que es este país. Bien, en el caso de Andorra, yo podría decir que es un claro ejemplo, y con toda modestia lo digo, de éxito, de cómo el turismo puede transformar social y económicamente una región, una ciudad o incluso, como en nuestro caso, un país, ¿no? Andorra, para aquellos que no lo conozcáis, es un pequeño país. Tenemos una extensión, una superficie de 468 kilómetros cuadrados. Estamos situados en Europa, entre España y Francia, en la cordillera de
de los Pirineos, y es un país que es independiente desde el siglo XIII, es decir, que tenemos ya unos fundamentos históricos que explican la independencia de este país y que se ha ido modernizando con el paso de los años. Somos apenas 78.000 habitantes que vivimos en paz y en armonía. Es un país que no tenemos ejército. Por suerte nunca hemos vivido la crudeza de una guerra, a pesar de los conflictos que también el continente europeo ha tenido durante el siglo XX. Y eso, a lo largo de nuestra historia, pues, nos ha ofrecido algunas oportunidades y, sobre todo, justifica también, en parte, cómo Andorra ha ido evolucionando a lo largo de su historia. Andorra, para que os hagáis una idea, y ahora sí que pediría a Sonia que pinche esa diapositiva que hemos compartido. A principios del siglo XX vivíamos en Andorra 4.000 personas. Era un país básicamente agrícola, con una economía de subsistencia muy marcada por una orografía de montaña, donde las familias tenían dificultades para subsistir, porque, como podéis ver en alguna de estas imágenes, es un valle y los inviernos son muy duros, un país de montaña, muy mal comunicado y conectado hacia el norte con Francia y hacia el sur con España, con lo cual vivir en Andorra, incluso a principios del siglo XX, era una proeza. Realmente era muy, muy difícil y la sociedad era básicamente agrícola y ramadera. Pues bien, aquí he querido compartir con vosotros imágenes de principios del siglo XX, imágenes actuales. Básicamente están tomadas desde la misma óptica o intentan reproducir la misma imagen, ¿no? Y podéis ver aquí la transformación que el país ha experimentado en 100 años. En Andorra, la primera carretera asfaltada no se llegó a realizar hasta los años 30 del siglo XX. Hasta entonces, circular por Andorra era prácticamente una odisea, ¿no? Y incluso a principios o mediados del siglo XX, viajeros que llegaban a Andorra tenían la sensación que el país vivía en una burbuja, totalmente aislado de ese desarrollo económico y de esa transformación que el continente europeo estaba viviendo y estaba experimentando. Y básicamente era así porque Andorra, como os he explicado, era una sociedad agrícola y ramadera, no tenemos industria, las conexiones eran muy complicadas y Andorra había quedado en parte aislada de toda esta oleada de cambios que estaba experimentando, sobre todo a raíz de la revolución industrial, el continente europeo. ¿Cuándo se produce el principal cambio o la transformación de Andorra de ser un país básicamente agrícola a lo que es hoy en día, que es un país básicamente turístico? Pues se experimenta a partir de los años 50 del siglo XX. A partir de los años 50 empieza a llegar a Andorra el primer turismo, sobre todo turismo que venía del norte, de Francia. Pensar que en este momento, en los años 50, España está en un momento de un régimen dictatorial, con lo cual tampoco hay un momento, digamos, económico muy importante en el país debido a la dureza de la guerra que experimenta España. Y Andorra empieza a recibir, sobre todo, turismo que proviene de Francia, que descubre pues, un país idílico, unos parajes prácticamente vírgenes, y sobre todo se empieza a experimentar un recurso natural que va muy ligado a la voluntad y a la necesidad que busca el turista de esa época, que son las aguas termales. Andorra empieza a construir sus primeras instalaciones hoteleras para explotar ese recurso natural y a partir de ahí empezamos a recibir turistas, estoy hablando de los años 50, y ya no dejamos de recibir desde entonces, ¿no? Los turistas han ido viniendo a Andorra por varios motivos. En ese primer momento de interés turístico está muy relacionado al turismo termal. Y a mediados de los 80, 90, Andorra empieza a ser una destinación turística desde el punto de vista comercial. El hecho de estar situado entre dos países, el hecho de ser un país también independiente, el tener la oportunidad de poder vender y hacer llegar a los turistas productos, sobre todo al mercado español, que por el contexto histórico y la dictadura que había experimentado España, pues no estaban presentes en el mercado español, dio una oportunidad comercial
que hizo que hubiera una gran transformación del modelo turístico que había empezado en Andorra, basado, como os comentaba, en aspectos termales y también en los inicios del esquí, pero rápidamente se adapta y se focaliza en un turismo comercial, y Andorra se convierte en una destinación a la que muchos turistas vienen para comprar productos a unos precios muy competitivos, mucho más interesantes que los que pueden encontrar en Francia y en España. Y a partir de ahí Andorra está con nuestros vecinos como el referente de compras del Pirineo. Este modelo turístico ha permitido a lo largo de los años y de las décadas que Andorra se haya transformado en una ciudad y en un país moderno, como habéis visto en las imágenes, ¿no? Hemos pasado de esas 4.000 personas que había a principios del siglo XX a las 78.000 que somos hoy en día. Somos pocos en comparación, por ejemplo, a los habitantes que explicaba Javier que tienen en Piura, ¿no? Pero a pesar de ser un pequeño país, y yo muchas veces para que os hagáis una idea, o la gente que descubre Andorra se haga una idea de la envergadura o de lo que somos, muchas veces pongo el símil y me comparo el país con un club de fútbol, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, yo que me gusta el deporte, hago la similitud de somos como país, un país que no llena un estadio de fútbol como el del Fútbol Club Barcelona, porque si nos ponemos todos los andorranos y toda la gente que vive en un estadio, no lo llenamos, no llegamos a las 90.000 aforos que tiene ese campo de fútbol, y nuestro presupuesto como país también es inferior al de un club de fútbol, como puede ser el Barcelona, ¿no? Tenemos un que llega a 500 millones de euros. Y pues debemos dar respuesta a todas las obligaciones que tiene un Estado, un país. La educación, la sanidad, las infraestructuras, en definitiva, todos los compromisos que cualquier Estado moderno y cualquier país tiene y debe ofrecer a sus residentes y también, evidentemente, pues a sus turistas. Con esas cifras podéis pensar, bueno, y Andorra es cómo ha conseguido esa transformación, ¿no? Para mí la explicación reside en la capacidad de adaptarse en cada momento y encontrar ese nicho y esa oportunidad dentro del modelo y del momento turístico que la sociedad ha ido evolucionando. En un primer momento, como os decía, tenemos un turismo básicamente basado en ese recurso de aguas termales, que son aguas calientes que surgen de la capa terrestre y que se explotan inicialmente para hacer tratamientos medicinales. Luego nos transformamos en un país básicamente turista enfocado al aspecto comercial, y de ese aspecto comercial hemos ido evolucionando a un país que es referencia desde el punto de vista del turismo de esquí. Andorra, como os decía, está situado en la cadena de los Pirineos y ya en los años 50 empezó a desarrollar una actividad que hoy en día es básica y es importantísima, que es la actividad del esquí. Nos hemos convertido en una referencia en cuanto a este sector en el sur de Europa. Tenemos unas instalaciones muy importantes, muy modernas, y realmente hemos conseguido que en el ranking de las estaciones europeas de esquí, pues Andorra siempre esté en los lugares más pioneros, sobre todo por la capacidad de innovar y por la calidad de las instalaciones. Aún así, y aunque somos un país básicamente enfocado hacia el turismo, pensar que de nuestro PIB que tenemos actualmente, alrededor de 2.600 millones de PIB, el 60% del gasto turístico, el 60%, perdón, del PIB proviene del gasto turístico, y un tercio básicamente de las actividades de nuestra economía son actividades que dependen del turismo. Aunque estamos contentos de que esto sea así, y es esencial para nosotros, para un país que no tiene industria y que prácticamente pues, lo que producimos son servicios, el reto para nosotros es diversificar nuestro modelo económico, teniendo en cuenta pues, que, por ejemplo, en situaciones como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? La crisis del COVID ha demostrado que si se cierran las fronteras y la gente decide no viajar, pues, por ejemplo, nosotros estamos muy limitados a que nuestra economía pueda continuar subsistiendo, ¿no? Porque somos altamente dependientes del turismo, como os acabo de explicar.
A nivel de impacto social, como os decía, desde mi punto de vista, Andorra es un caso, y lo vuelvo a decir con toda la modestia del mundo, de éxito, y que demuestra cómo a partir de la industria turística, pues una sociedad claramente agrícola se convierte en una sociedad moderna, competitiva, gracias a esta palanca económica que es el turismo. Y esa capacidad y esos ingresos que nos genera a nosotros el turismo, que como os decía, representan el 60% de nuestra estructura del PIB, se puede después repartir e invertir en una transformación social y económica en beneficio de las personas que vivimos aquí, ¿no? Andorra hoy en día cuenta con más de 100 nacionalidades diferentes en nuestro país. Es un país que tenemos como lengua oficial el catalán, pero somos multilingües. Tenemos 4 sistemas educativos: el francés, el español, el andorrano y también el inglés, y somos una sociedad, como os decía, ¿no? Claramente multicultural, que vive en paz y en armonía, y que claramente explica su evolución gracias a la inmigración también. Esa transformación que hemos conseguido ha sido absolutamente necesaria para continuar siendo y ser un país turístico, pero a la vez también explica la Andorra de hoy, ¿no? A principios del siglo XX, pues 4.000 personas eran todas básicamente de orígenes andorranos, y si hoy os paseáis, si no conocéis Andorra, de estos 78.000 habitantes, pues hay una gran parte de los ciudadanos pues que son ya hijos de migrantes. Ha habido un cruce de nacionalidades, un mestizaje cultural que ha enriquecido la sociedad andorrana, ¿no? Me gustaría explicaros también que en cuanto al reto que tenemos como país, que recibe al año 8 millones de visitantes y que ha ido evolucionando su modelo desde un turismo que buscaba descubrir parajes vírgenes y gozar de esta calidad de las aguas termales, a un turismo que pasó a mediados del siglo XX mucho más enfocado a la compra de productos y claramente comercial. Hemos evolucionado a un turismo muy relacionado al esquí, pero sobre todo que busca experiencias, ¿no? El turismo deportivo, el turismo al aire libre y el turismo de montaña, que hemos vivido de manera muy intensa, por ejemplo, durante estos meses de verano, a raíz de la crisis del COVID. Andorra ha recibido solamente durante los meses de verano alrededor de 1 millón de visitantes, y la gran sorpresa ha sido que lo que buscaban sobre todo era disfrutar de nuestras montañas, ¿no? En verano, cuando hasta ahora, sobre todo, el turismo venía a Andorra para disfrutar de nuestras montañas en invierno, ¿no? Para gozar y practicar este deporte tan fantástico como el esquí. Por lo tanto, hay ahora otra palanca ahí, que es la utilización de nuestra naturaleza, de nuestras montañas, como un recurso más y atractivo para el verano. Y el debate surge cuando este gran volumen de turistas que estamos encantados de recibir, pues invaden, y lo digo amistosamente, ¿no? nuestras montañas, y surge ya pues, el primer debate, ¿no? Es decir, muy relacionado a la sostenibilidad y al hecho de que el uso ordenado de nuestros recursos naturales, con una finalidad claramente turística, no debe poner en riesgo nuestro ecosistema. Y ese es el reto que tenemos en el corto plazo, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir, manteniendo este nivel de visitantes que tenemos y que necesitamos y que estamos contentos de recibir en el país, cómo lo podemos combinar con ese crecimiento sostenible que el país necesita, y a la vez armonioso de nuestros recursos, y que son una palanca de atracción del turismo, sin poner en riesgo nuestro modelo de crecimiento y nuestra, digamos, hoja de ruta como sociedad, que pasa claramente pues, para continuar siendo una destinación en la cual la gente pues, pueda venir a relajarse, pueda venir a continuar disfrutando de las aguas termales porque todavía están aquí, pueden venir a disfrutar de nuestra oferta comercial, que continúe siendo interesante
pero no es el principal motivo por el cual la gente se desplaza a Andorra, a diferencia de lo que había pasado, y cómo pueden continuar disfrutando pues, de nuestra naturaleza y de nuestras infraestructuras de esquí y de nuestras montañas durante el invierno y durante el verano. En medio de esta gran reflexión y en medio de este relato que comparto con vosotros de cómo Andorra se ha ido transformando prácticamente en 100 años de una sociedad agrícola a una sociedad turística, y este boom del turismo que tuvimos y esta transformación económica y social que ha experimentado el país, es cierto que a lo largo de las décadas Andorra ha ido creciendo sobre la marcha, y quizás una de las cosas que no hemos tenido lo suficientemente planificadas y que se ha dejado un poco al azar ha sido de qué manera queremos crecer y de qué manera este crecimiento debe revertir sobre la sociedad, ¿no? El resultado de nuestras ciudades hoy y del modelo de crecimiento es el que ha ido generando propiamente el día a día, pero sí que estamos en un momento en el que el país y desde el gobierno, por ejemplo, nos hemos marcado una hoja de ruta que permita planificar de una manera sostenible este crecimiento, ¿no? Que permita alinear pues, las palancas económicas y entre ellas el turismo a un crecimiento de sociedad armonizado y sobre todo socialmente sostenible. Y hemos encontrado un proyecto que para nosotros puede ser muy importante y que puede alinear justamente pues, estas palancas de crecimiento que tiene Andorra, el modelo que tenemos actualmente y cómo esto debe revertirse en la sociedad. Le he enviado a Sonia un vídeo, me tenéis que excusar porque el vídeo está en catalán, pero es un vídeo que explica el proyecto que estamos trabajando desde el gobierno, que consiste en convertir Andorra, todo el país, en una reserva de la biosfera. ¿Por qué una reserva de la biosfera? Primero porque no hay ningún país, entre las más de 700 reservas de la biosfera que hay en todo el mundo, ninguna de ellas es un país. Y Andorra, pues por nuestro tamaño y por nuestras características como país y naturaleza, nos permite pensar que tenemos las condiciones para poder optar a ser el primer país del mundo que todo él es una reserva de la biosfera. Y una reserva de la biosfera, ¿por qué? Pues porque combina el crecimiento económico con el desarrollo social y lo hace de una manera ordenada y sostenible. Y creemos que esa es una muy buena hoja de ruta que nos debe y nos puede permitir el continuar creciendo, el continuar teniendo el volumen de turistas que tenemos, a la vez que nos permita continuar creciendo como sociedad. Si os parece, me gustaría compartir el vídeo y después del vídeo os lanzaría 2 o 3 reflexiones para acabar y evidentemente todas las preguntas que queráis. Vale, pues voy con el vídeo. A ver, espera un segundito, que primero tengo que compartir pantalla. Vale, ¿me dicen si lo ven? Sí. Perfecto. Andorra vol esdevenir el primer país del món reconegut íntegrament com a reserva de la biosfera per la UNESCO. El nostre patrimoni natural i cultural extraordinari i les eines de protecció que en garanteixen la conservació i el desenvolupament sostenible fan possible aquesta distinció. Ser reserva de la biosfera reconeix els esforços i els compromisos del territori per salvaguardar les singularitats del patrimoni sense renunciar al creixement econòmic. Que Andorra obtingui aquest reconeixement representa un reclam mundial per afavorir un model turístic de qualitat i sostenible, enfortint la competitivitat. Revitalitzar el sector primari i productiu d'Andorra amb la creació de nous productes ecològics reconeguts com ecolabels per la Unió Europea, que aportaran valor afegit i milloraran la seva comercialització i exportació. Una palanca per promoure l'economia circular i la bioeconomia. Una eina de planificació transversal en relació als Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS. Una oportunitat per internacionalitzar i consolidar la marca Andorra com a territori de muntanya referent i exemplar.
Posicionar el país com un veritable laboratori viu en matèria de sostenibilitat i innovació i incentivar la recerca científica per millorar el coneixement del territori. Estrenya llaços amb regions i territoris de naturalesa semblants per afrontar els reptes comuns. En definitiva, és un acord voluntari i fonamentat en el consens de tots els actors per una gestió corresponsable del territori. I és que Andorra i els seus habitants representen exactament això: natura, benestar i desenvolupament sostenible. I volem garantir aquest privilegi per les nostres futures generacions. Andorra, en el camí per ser el primer país del món reconegut com a reserva de la biosfera per la UNESCO. Perdón. Muy bien, pues quería compartir este vídeo porque representa un poco, el siguiente paso, ¿no? Es cómo enfocamos el gran reto desde mi punto de vista y así lo hemos entendido desde el gobierno que tiene actualmente el turismo. El turismo cada vez es un turismo que busca experiencias, pero que esas experiencias a la vez no pongan en riesgo la sostenibilidad de los lugares que vivimos o que queremos ser y continuar siendo referentes turísticos, ¿no? Por lo tanto, el gran reto para mí es cómo compaginar y cómo manejar y cómo gestionar la sostenibilidad respecto a la masificación que cada vez representa más el turismo, teniendo en cuenta pues, que cada vez son más las personas que viajan, cada vez es más fácil viajar, quizás ahora estamos en una época seguramente atípica y que el turismo y los desplazamientos, por ejemplo, de larga trayectoria están suspendidos por todo el tema del COVID, pero una vez que se recupere la normalidad, seguramente volveremos a ver cómo la gente se mueve por todo el mundo y se mueve mucho, ¿no? Y para mí el gran reto está ahí, el continuar siendo un lugar o una destinación turística sin que ponga en riesgo pues, el ecosistema propio de país, ¿no? Y ser capaces de continuar aprovechando todas esas palancas que genera la industria turística, toda la actividad económica, los lugares de trabajo que generan, la innovación que el sector turístico también comporta, cómo lo podemos revertir a la sociedad y cómo lo podemos hacer de una manera equilibrada. Y también una última reflexión, quizás más para pensar para los estudiantes que están en el reto, ¿no? A veces pensamos en que la solución o la oportunidad de negocio dentro de lo que es el sector del turismo está básicamente, o la pensamos sobre todo hacia el consumidor, hacia el turista, ¿no? Y yo creo que hay que mirarlo también desde la óptica de los propios operadores, es decir, para encontrar una solución, a desarrollar un proyecto dentro de lo que es el sector turístico, se puede hacer pensando en el consumidor, se puede hacer pensando en el operador, y si eres capaz de pensar en una solución que responda al consumidor y al operador, has hecho la cuadratura del círculo, ¿no? Pero hay que pensar también en soluciones para los operadores turísticos también, ¿no? Para la gente que se dedica, para las empresas que se dedican y no tanto para el servicio del turista, ¿no? Que también está bien, pero creo que ahí hay mucha más competencia y también es bueno ayudar a los operadores turísticos del propio país a cómo gestionar, a cómo mejorar incluso su servicio y su propuesta de valor a través de soluciones. Y quizás ahí también una reflexión que quería compartir con ellos, porque en ocasiones a veces innovar o desarrollar o buscar una oportunidad lo hacemos o se tiende a pensar en que ha de ser sobre todo un producto final hacia el turista, que está muy bien y que también es necesario, pero no todo tiene que ser pensado en el turista, hay que pensar también en las empresas y en los operadores que se dedican a que la estancia del turista sea provechosa y sea beneficiosa, ¿no? Y hay que ayudarlos también. Con lo cual, a los que están pensando en el reto y en los que están pensando en quizás una propuesta de valor o en una idea de negocio o alguna cosa a desarrollar, que no se fijen solo en el turista, en el consumidor, que piensen también en
en el operador, porque también es clave. Puedes tener una parte o un gran volumen de turistas que puede venir a una ciudad, una región o un país, pero si la industria turística local no es moderna, no es competitiva, no está dando respuesta a lo que el turista busca, a la larga será un modelo caduco. Bien, eso es lo que yo quería compartir con todas vosotras y vosotros y nada, encantado de explicaros de manera muy sintética, pero desde el convencimiento de que Andorra pues, puede ser un referente o un ejemplo, como os decía, de país que se ha transformado gracias al turismo. Y nada, si tenéis preguntas, pues intentaré resolverlas con mucho gusto. Muchísimas gracias, Jordi. En verdad, gran información. Creo que justamente las dos ponencias han logrado llevar a un montón de preguntas, así que solamente vamos a tratar de leerlas rápidamente, pero además pedirles que, por favor, tratemos de ser lo más breves que puedan ser. Esta pregunta va a empezar Javier con una pregunta, así que te damos igual chance de descansar un momentito, Jordi, después de la exposición. Para Javier, ¿cómo podrían estandarizar la atención al cliente a nivel nacional en Perú? ¿Es posible compartir buenas prácticas? ¿Cómo podría hacerse? ¿Cómo enfocan el turismo ahora con el COVID y la economía del país y la región? Bueno, son varias preguntas en una. Primero arrancamos con el tema de estandarización de la atención al cliente y luego con el enfoque del turismo con el COVID en la economía del país y la región actual. Yo creo que esa última parte de la pregunta también la respondería Jordi, porque creo que es válido para Javier. Sí, yo pienso que justo, no sé si les pasa en todos los sectores y en todas las regiones. En todo caso, voy a poner como referencia el Perú y el norte del Perú. Justamente esta situación en la que hemos vivido de confinamiento y en la cual la inmovilización pues, era obligatoria para todo el mundo, nos ha llevado a homologar muchas cosas apalancados en lo digital. Todos hemos podido tener acceso a información universal, todos nos hemos podido reunir las veces que hemos querido, de manera que hemos querido, cuantas veces hemos querido, cuando antes de repente, si no era presencial, era muy difícil calzar agendas. Todos hemos aprovechado muchas más reuniones en el día, se han multiplicado por mucho, ¿no? Antes te reunías de repente 5 veces en el día y ahora te reúnes 10. Y eso es porque lo digital te lo permite y el tiempo también. Pero también todos hemos crecido aprendiendo o conociendo información de manera más homogénea. Por lo tanto, si yo debo dar una sugerencia de cómo homologar protocolos, como por ejemplo de atención al cliente o cualquier otro, ya sea nuevos procesos o nuevas tecnologías para incursionar en turismo, debería ser a través de medios digitales. Aprovechando las plataformas digitales para brindar un crecimiento homogéneo a cualquier sector turístico, reserva turística, región turística que desee emprender. Le voy a poner un ejemplo. El día jueves sostuvimos una reunión con el ministro de Trabajo de Perú. Y en ella le decíamos, ¿no? El Perú tenía mi punto, el punto de la Cámara de Comercio y Producción de Piura fue, necesitamos crecer de manera homogénea en el uso de herramientas digitales en el sector turismo. Porque eso nos da más trabajo. ¿En qué sentido? Los que son peruanos recordarán que nosotros tenemos iniciativas como ¿Y tú qué planes? ¿Y tú qué planes? Son medios digitales por los cuales en el Perú se sube a la nube aquellos sitios turísticos peruanos y se anima a las personas dando algunos días incluso de puentes vacacionales para que puedan aprovecharlos y fomentar así el turismo en Perú, ¿no? ¿Y tú qué planes? Resultó muy bueno. Pero ¿y tú qué planes? Ligado a una pasarela de pagos, a una buena tienda virtual, ¿no? Incluso a un delivery sin contacto, puede llevarte a completar, a hacer una gran agencia turística igual para todos, de otra, no sé, un Cusco con Machu Picchu, las playas del norte del Perú, la selva del Perú, y promociones arancelarias, es decir,
te exonero de tal o cual impuesto, con lo cual traslada al cliente esa ventaja, puedes conseguir, puedes trasladar incluso mejores costos sin afectar el servicio. Entonces, ¿cómo lo haces? Con tecnología. Lo haces con tecnología digital y hay que incorporarlos, pero no hay que incorporarlos haciendo que unos crezcan más rápido que otros. Creo que el rol del gobierno en este sentido puede ser poner los medios, poner las plataformas que puedan disponibilizarlo al sector turismo y así crecer toda esa educación, crecer en niveles de atención, crecer en niveles de servicio, crecer en niveles culturales, todos a la vez, ¿no? Y todos juntos a la vez. Creo que esa podría ser una buena idea. La segunda pregunta estaba relacionada a reactivación en COVID. Bueno, aquí en Perú se han disponibilizado instrumentos, ¿no? Existe el FAE Turismo, que no es otra cosa que préstamos muy blandos con unas tasas de interés muy bajas, ¿no? Además respaldados por los fondos del gobierno. El Perú, por la disciplina fiscal que ha venido teniendo en los últimos 25 años, pues le permite tener caja para poder disponibilizar dinero en diferentes sectores. El sector turismo tiene su FAE Turismo, que no es otra cosa que préstamos muy blandos para poder continuar, pero también hay otras salidas, ¿no? Y es el incentivar el turismo interno, ¿no? Pensamos que eso puede ser vía más rápida, porque sí también pensamos que el turismo internacional, del cual vivimos mucho en el Perú, tenemos una maravilla del mundo que es Machu Picchu, ¿no? Y tenemos también las playas y tenemos la selva. Turistas internacionales, pues no los tendremos seguramente hasta buena parte del 2021, ¿no? Entre tanto, lo que sí podemos es invertir nuestro turismo interno de manera responsable, cumpliendo protocolos, y del lado del Estado y del lado de los empresarios, impulsando a los peruanos a reactivar el sector por medio del turismo interno. Muchas gracias, Javier. Sonia, te dejo ahí con la siguiente ronda de preguntas. Sí, esta pregunta nos la hace Maite para Jordi. Comenta: el impacto del COVID en el turismo y en el esquí entiendo que ha sido enorme. ¿Existen iniciativas para transformar el modelo turístico a nivel de gobierno? Bien, nosotros hemos vivido un verano atípico respecto a lo que inicialmente pensábamos cuando empezó la crisis, la pandemia sanitaria, ¿no? Pensar que nosotros vivíamos en un momento de cierre de fronteras. Francia y España habían cerrado las fronteras para evitar la circulación de personas, y Andorra no hay otra manera de llegar que no sea por carretera. Es decir, no tenemos aeropuerto, no tenemos mar y no tenemos tren, con lo cual al país se llega sí o sí por carretera. Si hay algún valiente y lo quiere hacer en bicicleta, pues también por carretera, ¿no? Pero solo por carretera y en coche. Y las perspectivas que teníamos al inicio de la pandemia, cuando había cierre de fronteras, era que claro, y sin tener un horizonte de recuperación de la normalidad, eran muy, muy negativas. Pero también es cierto que la gestión que nos propusimos como gobierno fue la de utilizar nuestra pequeñez como país para en positivo explicar que Andorra podía ser y es un país COVID-ready. ¿Qué quiero decir con COVID-ready? Pues bueno, Andorra, como os decía, que somos 78.000 habitantes, pues llevamos a cabo una estrategia de cribaje, de testeo de toda la población con test serológicos para explicar que los visitantes que vinieran aquí a Andorra pues lo pueden hacer con toda la seguridad del mundo, porque el 90% de la población nos habíamos cribado y habíamos sido capaces de detectar los casos de COVID positivo gracias a esa campaña que hicimos de doble testeo en 15 días de toda la población. Con lo cual, cuando se levantaron las restricciones de frontera, sobre todo a partir del mes de julio, tuvimos la gran sorpresa que vino mucha gente al país. Y vino mucha gente al país porque nosotros, como explicaba Javier, no podemos vivir del turismo interno en una situación como la del COVID, pero sí que pusimos nuestra apuesta en el turismo de proximidad. Nuestros mercados de proximidad, que son el francés y el español, no únicos, pero subprincipales, son en los que nos concentramos a la hora de lanzar nuestras campañas de posicionamiento de
la temporada de verano, ¿no? Explicando pues, que Andorra tiene toda esta naturaleza para disfrutar y teniendo en cuenta que después de un confinamiento de la población, lo que busca el turista era experiencia, pero experiencia al aire libre, ¿no? Entonces, utilicemos esa doble estrategia, ¿no? Es decir, es una destinación segura porque toda la población nos hemos testeado y aparte tenemos para compartir con todos los turistas que vengan estas fantásticas parajes naturales en los cuales podréis desconectar, podréis respirar aire puro y podréis disfrutar. Y el resultado, como os decía, es que durante estos meses de verano pues hemos recibido alrededor de 1 millón de turistas de proximidad que se desplazaban en coche, beneficiados pues, por la situación que compartía, que explicaba Javier y que yo también os apuntaba, que la limitación de desplazamientos internacionales pues, nos hizo ver claramente que el turismo de proximidad o turismo interno, como explicaba Javier, en un país tan grande como Perú, era la palanca clara de reactivación. Así lo hemos vivido sortuosamente durante el verano y de cara al invierno, que ya estamos preparando con los agentes y con los sectores del esquí, pues también hemos previsto una campaña de cribaje de nuevo de la población, sobre todo incluso semanalmente a todas las personas que trabajan dentro del sector turístico, a las cuales semanalmente se les va a hacer un testeo por parte del gobierno, de tal manera que el turista que venga al país podrá estar tranquilo que toda aquella persona que le está atendiendo, sea en un hotel, sea en un comercio, en un restaurante o en las propias estaciones de esquí, serán personas que están testeadas y que no son transmisoras del virus. A partir de ahí hemos trabajado unos protocolos estandarizados y bastante complejos, pero a la vez también seguros, para que la gente que tenga ganas de venir a esquiar, que nos consta que son muchos, pues lo puedan hacer con el máximo de garantías. Vale, seguimos con la pregunta de Roser, también a Jordi. Dice, además del turismo de esquí, yo creo que la has respondido también ahora un poco con la respuesta anterior, pero bueno, además del turismo de esquí, también hay muchas rutas de montaña. También se promueve este tipo de turismo, se ayuda a las startups locales que trabajan temas de innovación y turismo sostenible, y di que me encanta Andorra y la seva naturaleza. Gracias, Rosé. Pues sí, la verdad es que tenemos también una ruta románica de arte románico, de iglesias románicas, que hemos empezado a poner en valor, porque, como os decía, el hecho de que el modelo turístico de Andorra a partir de los años 50 y prácticamente hasta principios del siglo XXI fuera un modelo turístico básicamente comercial, hacía que no hubiéramos puesto en valor algunos de los atractivos y de los activos que tenemos también para poder despertar el interés turístico, ¿no? El deportivo, porque Andorra está siendo un referente en la organización de acontecimientos deportivos de primer nivel, Copas del Mundo de esquí, llegadas de etapas de ciclismo de la Vuelta a España o al Tour de Francia, que conseguimos que prácticamente año a año lleguen aquí, campeonatos del mundo de esquí de montaña. Aparte de esa apuesta por acontecimientos deportivos que también traen este tipo de turista, pues también una oferta de naturaleza y de cultura que cada vez está más reforzada. Incluso estamos trabajando alguna candidatura de ruta transpirinenca que lleve a través de Andorra una conexión con Francia y España para una ruta que sea declarada por la UNESCO también de interés cultural, con unos centros de interés también pues histórico y artístico, ¿no? Con lo cual, sin duda, también esa es una palanca y un complemento a este nuevo modelo turístico que os comentaba, que cada vez busca más sensaciones y experiencia. Muchas gracias. Ahí andamos devolviéndonos los micros porque en verdad salieron muchas preguntas. Muchas gracias, Jordi. Igual ahora volvemos. Denos un momento. Javier, tenemos aquí un par de preguntas para ti. Comenzamos con la pregunta de Maite. Javier, ¿existen programas dirigidos a emprendedores con proyectos de turismo con fondos del gobierno oficiales? ¿O existen locales en Piura o a nivel nacional? Sí, existen. En Piura se trabaja... vi también una pregunta, si me permites, Sí, claro. Una pregunta anterior de Roser de la Torre, donde dice si en Piura se trabaja con la universidad o con empresas locales en iniciativas o estudios para promover el turismo sostenible.
Entonces, la pregunta de Roser y la pregunta de Maite las puedo contestar en una sola respuesta. Porque sí, existen fondos oficiales del Estado, del gobierno, donde el modelo es el siguiente, ¿no? Son fondos que además no son reembolsables, son para emprendedores, van directamente dirigidos a reactivar el turismo, y el cofinanciamiento es de 1 millón de soles es más o menos unos $300.000 o $350.000 aproximadamente, es el fondo que se ofrece en el concurso, en la presentación de estos proyectos, ¿no? Aquí pueden participar empresas, y aquí está lo ligado que están las dos preguntas. Se exige que el emprendedor tenga alguna alianza o participación de su universidad o de la universidad, ¿no? E incluso también podría hacerlo en consorcio con alguna empresa privada ya existente, ¿no? Entonces, se hace el proyecto debe tener un sentido de innovación, ¿no? Debe tener un sentido, no necesariamente tecnológico, pero sí de innovación, ¿no? Cuidando los aspectos que ya en mi primera parte de mi intervención deben cuidarse, ¿no? Como cuidado del medio ambiente, como cuidado... El turismo genera dos cosas. El turismo genera desplazamiento y el turismo de gente, y el turismo genera consumo. Entonces, ante esos dos retos, ¿cómo cuidar la misma materia prima de la reserva natural a visitar, cuidando el impacto del desplazamiento y cuidando el impacto de los desechos en el consumo? Entonces, si el emprendimiento viene ligado a estos dos retos, a soluciones innovadoras con estos dos retos, se le otorga el financiamiento público, ¿no? Con participación de la academia e incluso también con el asesoramiento de los privados. Pueden encontrar los concursos, o más que los concursos, las bases de cómo participar en innovateperú.gov.pe, ¿no? Están ahí, son públicos, y cualquier peruano puede concursar a estos fondos que además no son responsables, ¿no? Son financiamiento del Estado oficial. Gracias, Javier. Bueno, la última pregunta para Jordi. También nos preguntan sobre si hay, o sea, lo preguntaban para los dos casos, pero como en el caso de Piura ya está contestado, si en el caso de Andorra el gobierno también tiene algún programa para apoyar el emprendimiento. Y la otra pregunta era si esta situación que ha provocado la COVID ha hecho buscar alternativas para que la economía no dependa tanto del turismo. Sí, y aparte aprovecho para responder también la segunda parte de la pregunta que hacía Rosé, ¿no? Andorra, o desde el gobierno tenemos una agencia de innovación que se llama Actuatec, que colabora también con el gobierno, es una fundación público-privada que tiene como objetivo el desarrollo del ecosistema de innovación del país, ¿no? Conjuntamente con la otra agencia, en este caso empresarial, son los que llevan a cabo varios programas de financiación, tanto para empresas medianas, entendiendo que medianas para nosotros seguramente son pequeñas, pero para medianas y grandes empresas, y también para emprendedores. Hay dos tipos de que están pensados pues, para que en el ámbito de la innovación. Estamos viviendo un momento muy, muy óptimo, y lo enlazo en esta segunda parte de la pregunta, en cómo estamos trabajando para diversificar la dependencia de nuestro modelo económico respecto al turismo. Pues estamos viviendo un momento muy, muy óptimo en cuanto a la innovación a nivel de país. El objetivo es trabajar y hacer de Andorra, como veíais también en el vídeo, un Living Lab, es decir, un laboratorio de pruebas desde el punto de vista de la innovación, pero no solo de la innovación tecnológica, sino también la innovación social. Se está dando un momento de mucha efervescencia en cuanto a emprendedores y a iniciativas privadas que buscan el desarrollo y la innovación, y que se instalan en el país, sobre todo pues, por la calidad de vida que hay en el país, por la seguridad que hay en el país, por la
buscando que cada vez sean más empresas, más emprendedores que tienen proyectos y además tienen ganas de instalarse en Andorra. Para nosotros es muy importante porque en la hoja de ruta del gobierno, desde principios de legislatura, esto fue en junio del 2019, detectamos ya 11 sectores en los cuales estamos intentando trabajar para conseguir esa diversificación económica y menos dependencia por parte de nuestro modelo del turismo, ¿no? Sectores como los eSports, sectores como el deporte propiamente, sectores como el wellness, sectores como la green tech, son sectores que también van muy vinculados con el fintech, el blockchain, sectores en los que van muy vinculados el tema tecnológico e innovación, y en los cuales nosotros podemos ser competitivos como país, aunque somos muy pequeños. Son sectores, sobre todo, dentro de esta nueva economía digital, en la cual el tamaño de país no importa, sino lo que importa pues, es la atracción de talento, ¿no? Y la generación de talento. Y ahí es donde hemos encontrado nuestro nicho para poder ser competitivos, y por eso hemos llevado, por ejemplo, de manera muy rápida 2 proyectos de ley al Parlamento que para nosotros pueden marcar pues, un antes y un después, ¿no? Un antes y un después, perdón. Uno es la regularización de todo lo que es la tecnología blockchain, para que tenga el reconocimiento de utilización de esta tecnología, y después de esta vendrá el tema de la regularización de los activos virtuales, las monedas virtuales, y la otra ahí que ya hemos entrado en el Parlamento es la de los eSports, que espero que antes de final de año la tengamos ya aprobada, porque también es una industria en la que vemos oportunidades de crecimiento como país. Muchas gracias, Jordi, que tenía el micro puesto. Perdón. Pues yo creo que no nos hemos dejado ninguna pregunta en el tintero, que además han sido unas cuantas. Sí, pero me alegra porque significa que ha habido mucho interés y han estado súper atentos. Que siempre los amenazamos con tomarles examen. Yo creo que eso ha sido lo que ha causado la atención. No, mentira, para nada. En verdad, muchísimas gracias por las preguntas, gracias a ustedes por las exposiciones. Creo que son súper valiosas. En verdad, han pasado de las expectativas que tenía cualquiera de nosotros, en verdad. Muchas gracias por lo sencillo de la información, por lo digerible también para los chicos. Creo que ambos casos son muy buenos y muy nutritivos además. Yo por mi parte agradecerles a ustedes, Jordi, Javier, también a los asistentes, también a las personas que han estado en el live de Facebook, yendo y viniendo. En verdad ha sido una experiencia nueva para nosotros como organización, pero bastante buena también ver que se puede replicar el eco, y como siempre nosotros apostamos con el tema de democratizar información, democratizar educación, así que el live nos ha servido también hoy para probar que podemos compartir la información en vivo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación y un saludo para todos. Muchas gracias. Un placer, Javier, Ana Igualmente. y Sonia y todos los asistentes, y animaros a continuar con este fantástico proyecto. Así es. Ánimo y vamos para adelante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jordi. Moltes gràcies. Adéu. Muchas gracias. Adeu. Adéu. Practicando. Molt bé. Chao.